los jaraneros peruanos de esta época auroral es el legendario Alejandro Ayarza, conocido como Caramanduca, compositor de La Palizada. Somos los niños más engreídos de esta hermosa y noble ciudad. Ayarza era mayor de la Guardia Republicana y lideraba a un grupo de niños bien que se portaban mal, al decir de Luis Alberto Sánchez. Porque era un hombre que decidió pues dedicarse a la bohemia, y un poco él formaba parte del grupo La Palizada, y él mismo se define en su canción La Palizada, ¿no? Somos los niños más engreídos de esta noble ciudad. De la jarana somos señores y hacemos flores con el cajón, y si se ofrece tirar trompada, también estamos a disposición, ¿no? O sea, eso era Alejandro Ayarza Caramanduca, el autor del vals La Palizada. Ellos fueron jaraneros de los barrios altos y fueron el primer puente que conectó la música popular con las clases altas de nuestra sociedad. La hermana de Caramanduca fue Rosa Mercedes Ayarza, quien disponía de una fina educación musical y conservó una buena parte de la producción musical de su tiempo. Hubo una época en que la gente de clases altas iba a comer a los barrios populares, iba en realidad a jaranear a los barrios populares, y en esas jaranas había comida. Pero la gente muy criolla, por señalar, pensemos en Caramanduca, por ejemplo, y toda otra gente que se iban a estos barrios populares, hablemos puntualmente, o sea, lo que fue La Victoria y lo que fue el Rímac, barrios altos. O sea, barrios populosos que con gran presencia de criollos, negros, zambos, mulatos, cholos, y a estos lugares acudía esa gente blanquita a hacer jarana. Y ahí ¿qué es lo que se ofrecía? No iban con lonchera. Obviamente se comía ahí lo que había que comer, lo que ellos comían, que era la comida ahora cotizada bien, de la comida criolla, o sea, el seco, la carapulcra, el caucao, el oyuquito. Las casas bien, o sea, las casas decentes, entre comillas, no se usaba la música criolla. Tenía que irse a la casa de las chicas de vida alegre y de muerte triste, y ahí se bailaba, pues no, ahí se bailaba la música criolla, no había tocadisco, había un laúd, habían guitarras, mandolinas, ¿no? Y las señoritas, y los jóvenes, ¿no? Entonces esto costaba caro, además, pues un obrero no podía ir por ahí. Pero llegaba a La Palizada, con Alejandro Ayarza, que trabajaba para el comercio, escribía Los Jueves de Caramanduca por 1900, nada menos, ¿no? En esta primera época se grabaron los primeros discos de música criolla. Era el año de 1911 cuando los cantantes de Abajo el Puente, Eduardo Montes y César Manrique, viajaron a Nueva York para grabar discos para el sello Columbia. Ellos produjeron 91 discos dobles con un total de 182 canciones criollas, que tienen el honor de ser la primera música peruana grabada. Se registran pocos valses y, por el contrario, abundan los yarabíes y los tonderos. A continuación, durante los años 20 y 30, sobreviene un nuevo momento de gran tensión para la música criolla. En este periodo se generalizó la radio y la grabación de discos. Esa gran revolución de las comunicaciones significó oportunidades y amenazas para la naciente canción criolla. Este es un país dividido en clases sociales muy fuertes, ¿no? Y durante hasta 1950, hasta hace poco, hasta 1950, o sea, durante toda la primera mitad del siglo XX, la música criolla era de los barrios altos, de Bajo el Puente, del Cuartel Primero, de La Victoria. En los salones, por ejemplo, habían 3 restaurantes lujosísimos. Uno era La Cabaña, que quedaba donde está La Cabaña en estos momentos, en el Gran Parque de Lima actual, el Embassy, que sigue en la Plaza San Martín, y el Grill Bolívar. Eran los 3 restaurantes más famosos. Ahí estaba estrictamente prohibido tocar música criolla, ni bailar música criolla. Se tocaba solamente música extranjera, música francesa, música americana, tangos, en fin, pero música criolla de ninguna manera. Y estamos hablando de 1948, 1950. Bueno, no se acepta.
se vio inundado por música extranjera, alguna norteamericana, como el foxtrot y el one step. Por su lado, el tango argentino y Carlos Gardel gozaron de gran aceptación, pero a la vez se abrieron grandes oportunidades para explotar la radio y difundir el criollismo a través de la industria discográfica. La carrera de Felipe Pingló, la primera cumbre del criollismo musical, se ubica exactamente entre estas dos primeras etapas de la música nacional en el siglo XX. Pingló fue un hombre muy pobre, un hombre que nació, creció en los barrios altos. Él nació en la calle del Prado. ¿Qué te voy a decir sobre él? Sobre él se han hecho muchos mitos. Primera cosa, que era un hombre muy tranquilo, él no era un borracho, efectivamente jaraneaba, pero él trabajaba, él todos los días de su vida, hasta casi semanas antes de su muerte, trabajó en el Ministerio de Guerra, y él estaba todos los días a las 8 de la mañana en su puesto en el Ministerio de Guerra, y antes a las 7 de la mañana oyendo misa en la iglesia de la Buena Muerte. Entonces cuando se dice que Pingló jaraneaba, que inclusive Luis Alberto Sánchez ha dicho que Pingló era drogadicto porque escribió Sueños de Opio, cuando no entiende de que Pingló era un creador maravilloso, era un hombre que tenía una imaginación estupenda. Él hace un vals, por ejemplo, que se llama Bello Hawái, en donde describe cómo es Hawái, y él no había ido ni a Huacho, pero imagínate qué tal imaginación que tenía, que pudo escribir. Igual a él le contaron cómo eran estos, en esos momentos estaba de moda que los intelectuales, Abraham Valdelomar, el mismo Mariate, que parece que algún día fue a sus lugares esos de la calle Capón, donde se fumaba opio, y le contaron esas sensaciones que se sienten cuando se fuma opio, y él hace ese vals maravilloso, Sueños de Opio, un extraordinario creador. Toda la música de Pingló era pues de esta forma, ¿no? Pingló, ¿qué te diré? Pues estaba parado en la esquina del diario El Comercio, Miro Quesada, con Lampa, y veía salir a los canillitas al periódico a las 6 de la mañana, porque ahora llegaba de alguna jarana, entonces estaba todo esperando su tranvía para que lo lleve a los barrios altos, y escuchaba eso, el diario, El Comercio, vendiendo, se apuntó. Llega a su casa, o al día siguiente quizás, El Canillita, una de las piezas musicales extraordinarias de Felipe Pingló. Es un ejemplo a seguir, ¿no? Siempre he sostenido de que Pingló vendría a ser al valse lo que Vallejo a la poesía. Pingló, felizmente, no escribe pensando en el aplauso, igual que Vallejo. A Vallejo no le interesa lo que dictaba la Real Academia de la Lengua, ¿no? Vallejo le sacó la lengua a la Real Academia. Por eso la Real Academia siempre prefirió a Rubén Darío, porque Vallejo cambia la sintaxis, la construcción, inventa palabras como trilce, ¿no? Una especie de palomilla literario, pero muy triste. Pingló cambia el valse, hay gente que no lo quería. Ojalá que no se moleste Carmencita, pero me dice, no digas eso, pero es cierto. Filomeno Ormeño, Lucho de la Cuba, me decían, ese tipo malogró el valse, porque para ellos querían que el valse fuera como siempre, como Montes y Manrique, ¿no? Si la reina de nananina, etc. Pingló hace cosas, pues, la brisa de la tarde, prestóse con la arena, su tono es tan fino, hay una progresión melódica que obliga una armonía imposible para una persona de escasos recursos armónicos. Tienen que saber algo de música o conocer la guitarra, ¿no? Entonces, para mucha gente, Pingló malogró el valse. Para los que estamos por el cambio, que es lo único eterno, no hay otra cosa eterna aparte del cambio, bienvenido.